Bien, buenas tardes. Retomando la- buenas tardes con todos. Retomando la ponencia del día de hoy, em, vamos a continuar. El tema de hoy día en la tarde es alcalosis metabólica. Es a cargo de la doctora Angélica Milagritos Inguil Muñoz. Ella es médico nefróloga, pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña. Egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego, es pediatra egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, nefróloga pediatra egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal y miembro asociado de la Sociedad Peruana de Pediatría y Sociedad Peruana de Nefrología. Muchas gracias, doctora Enguil, por acompañarnos esta tarde en el taller. Hola, buenas tardes. Gracias, Elianita, por la presentación. Y bueno, como bien lo refirió la doctora Castañeda, vamos a continuar, creo, ya con los dos últimos temas de la tarde para finalizar nuestro primer curso virtual. Gracias a la Sociedad Peruana de Pediatría por la organización y creo que a todas las personas organizadoras que han estado detrás para que este curso pueda darse acá. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre el trastorno ácido-base alcalosis metabólica. Como bien lo han estado comentando los doctores, el doctor Melvin Bonilla y la doctora Natalia, vamos a hablar específicamente de las alteraciones ácido-base. Entonces, esto va a depender mucho de la respuesta físico-química basada en el valor del pH, la concentración de bicarbonato plasmático y de la presión de CO2. Netamente se va a basar la respuesta, se basa en la diferencia de los iones fuertes, concentración total de ácidos débiles plasmáticos y la presión parcial de CO2. ¿Cómo vamos a obtener estos valores? A través de la toma de muestra de los gases arteriales. Entonces, sabemos que para evitar los cambios bruscos de pH, vamos a tener buffers, ¿no? O los tampones. Y dependiendo del momento en que se produzca esta alteración, vamos a tener la activación o la presencia de estos buffers, que son los buffer químicos, que son generalmente los que vamos a encontrar en el líquido extracelular y en el intracelular, que son los que van a actuar de manera inmediata, en minutos o segundos, ¿no? Para tratar de evitar estos cambios bruscos en el pH, y estos buffers van a ser el bicarbonato, las proteínas, los fosfatos, hemoglobina, proteínas, fosfatos orgánicos. Luego ya entra a tallar el aparato respiratorio, como bien lo dijeron. En la acidosis metabólica, ¿qué es lo que vamos a tener? Si tenemos disminución del bicarbonato disminución del pH por una disminución del bicarbonato sérico, lo que tenemos es evitar que se siga acumulando PCO2. Entonces vamos a tener una taquipnia, una respiración más rápida y por ende para evitar la mayor concentración de ácidos. En el caso de la alcalosis metabólica vamos a tener todo lo contrario. Lo que tenemos es un incremento del pH por una alteración en cuanto ya sea a la secreción o excreción de bicarbonato, y entonces el pH lo que vamos a hacer es evitar que se pierda a nivel respiratorio, y entonces el paciente va a tener una respiración mucho más pausada, una bradipnia o respiraciones un poco más profundas, incluso puede llegar hasta el apnea si es que no las logramos detectar o diagnosticar a tiempo. Entonces, vemos que como tercera y última compensación, y que generalmente es la que demora un poco más, pero es la que es más sostenida en el tiempo, viene a ser la dada por el riñón. Generalmente es la que nos va a compensar el pH de manera más continua y más estable, y generalmente se activa en horas, entre las 12 y las 24 horas, y va a permanecer hasta 3 o 4 días, dependiendo si es que aún encontramos la causa que produjo esta alteración del pH. Entonces, ¿cómo se define la alcalosis metabólica? Generalmente viene a ser la elevación del pH en sangre debido al incremento de la concentración de bicarbonato plasmático. Y por ende, como respuesta compensatoria, ¿qué es lo que vamos a tener? Un incremento de la concentración del PCO2 a nivel respiratorio. Aquí vemos, creo que esto ya lo hemos presentado, ya lo conocemos de tanto que lo hemos visto. Vemos los valores del pH, valores normales del pH, ¿no? Y y que van a depender mucho, no netamente es 7.4 más menos 0.05,
Lo normal, cuando este pH disminuye, entramos a la acidemia, que creo que ya lo hemos manejado en los temas anteriores, y vamos a específicamente hablar de la alcalosis o alcalemia. Cuando tenemos un pH por encima de 7,45, secundario a un incremento o una ganancia de bicarbonato sérico. Y por ende, como actividad compensatoria, un incremento de la PCO2. Entonces, específicamente vamos a hablar de la alcalosis metabólica. Aquí tenemos los valores normales de la gasometría según la edad. Como bien hemos dicho, dependiendo si el niño es recién nacido, si es un recién nacido prematuro, si es un recién nacido a término, si es un lactante menor de 1 año, menor de 2 años, o si son niños preescolares y escolares, y ya generalmente que a partir de la edad de los 2 años en adelante ya se consideran los valores adecuados de acuerdo a la edad adulta. Recordemos que hasta los 2 años de edad, el túbulo renal, tanto proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, recién van a completar su maduración entre los 12 y los 24 meses de edad. Entonces, todas las noxas o injurias que pueda tener va a estar hablando probablemente todavía aunado a la inmadurez de ese túbulo renal. Entonces, como vemos en la ley de compensación, tenemos que si hay una disminución de la concentración de los hidrogeniones con un aumento del pH por incremento del PCO2, de la concentración de oxígeno, perdón, como regla compensatoria vamos a tener un incremento del PCO2. Por cada miliequivalente que se gana o por encima de los 24 miliequivalentes de bicarbonato sérico, vamos a tener un incremento de 0,7 milímetros de mercurio de PCO2. Si nosotros al calcular este valor encontramos una concentración de oxígeno por encima del valor calculado, quiere decir que esta alteración aún no está compensada, ¿no? Y estamos hablando de un trastorno mixto, alcalosis metabólica más una acidosis respiratoria por aumento de la concentración de los ácidos. Pero si la presión de CO2 calculada es menor, el valor es menor a la presión de CO2 calculado, lo que vamos a tener es una alcalosis metabólica que aún no ha alcanzado la compensación. Recordemos que esto recién se alcanza entre las 12 y las 24 horas de haberse producido la alteración, o que podríamos estar ante la presencia de un trastorno mixto, tanto una alcalosis metabólica como una alcalosis respiratoria. Entonces, ¿cómo va a responder el riñón ante estas alteraciones? ¿Y por qué es importante el diagnóstico o saber reconocerlo a tiempo? Porque acordémonos que la mortalidad, a diferencia de la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica tiene una mortalidad de casi el 45 al 80% dependiendo de los valores del pH y las concentraciones de bicarbonato. pH por encima de 7,55 nos habla de una mortalidad de hasta un 45%, que esta aumenta cuando el pH está por encima de 7,65. Y recordemos que esta patología generalmente la vamos a encontrar en población hospitalizada, población que ha ingresado a la unidad de cuidados intensivos, población que probablemente ha tenido otras alteraciones, ya sea cardíacas, respiratorias, y que lo ha llevado a que de manera crónica esto vaya desarrollando una alcalosis metabólica. Esto es un poco más crónico o subagudo, no tan agudo como la acidosis metabólica. La respuesta del riñón, ¿cuál va a ser? Un riñón en un estado de euvolemia con una función renal normal, si entiende que el pH está incrementando por un aumento de bicarbonato sérico, lo que va a hacer es disminuir la reabsorción de sodio, de bicarbonato sérico, disminuir la creación de nuevo bicarbonato y aumentar la secreción a nivel del túbulo distal de bicarbonato. Entonces, aquí vemos el túbulo renal, nuevamente la nefrona, el túbulo renal, y como sabemos, casi el 80% del bicarbonato sérico y de otros aminoácidos y sustancias van a ser reabsorbidas a nivel del túbulo proximal, en esta zona, en los 2/3 sobre todo. El otro 10% en el asa de Henle y el otro 4 a 6% en el túbulo distal. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel proximal? Creo que eso ya lo hemos hablado. Activación de la ATPasa para la reabsorción de sodio, hidrogeniones que van a pasar a la luz tubular. Gracias a la anhidrasa carbónica se va a poder formar agua y CO2. El CO2 difunde a través de la célula hacia la célula tubular, que es una célula cúbica con borde en cepillo, y esta de aquí va a pasar nuevamente a través de la anhidrasa carbónica como bicarbonato hacia la sangre de los canales de los vasos peritubulares. Y esta reabsorción es la más potente, en la cual hay una mayor reabsorción, como dije, casi del 80 al 90% de bicarbonato que se llega a filtrar hacia el túbulo renal. Y que vamos a ver a través de la secreción a nivel del túbulo contorneado distal, sobre todo en las células intercaladas tipo B o intercaladas beta, lo que vamos a tener, dependiendo
cloro dependiente, concentración de cloro dependiente a nivel del lumen tubular, ¿no? Dependiendo de la cantidad de cloro que llegue a este nivel, vamos a tener la reabsorción de cloro y la secreción de bicarbonato hacia la luz tubular y por ende la pérdida de este bicarbonato a nivel urinario. Y la formación de nuevo bicarbonato, ¿no? De una molécula de glutamina producida a nivel hepático, vamos a obtener dos moléculas de bicarbonato. Y esta se reabsorbe, pasa al nivel tubular, e igual en el túbulo colector, en la cual se va a producir esta formación de moléculas de bicarbonato a partir de una molécula de glutamina. Entonces, ¿qué se necesita para que el paciente se mantenga en un estado de alcalosis metabólica? Independientemente del mecanismo que lo genere, va a depender mucho de la alteración o del buen funcionamiento del riñón. Entonces, sabemos que, por ejemplo, si nosotros tenemos como mecanismos de generación lo más frecuente, la ganancia de bases. Generalmente los pacientes en los cuales hemos utilizado bicarbonato de sodio para fluidos de resucitación, reposición de bicarbonato de sodio, que como que probablemente en la siguiente charla vamos a ver que ahora son cada vez menos las indicaciones del uso de bicarbonato endovenoso, bicarbonato bioral, que muchas veces el familiar no se da cuenta o los niños cogen este medicamento, ¿no? O el uso de la transfusión de paquetes globulares o hemoderivados, recordemos que el preservante viene a ser citrato. Este citrato a nivel hepático se va a convertir en bicarbonato de sodio que va a pasar y va a incrementar aún más los niveles de bicarbonato de sodio a nivel sanguíneo. Y la pérdida de hidrogeniones. Recordemos que con cada pérdida de una molécula de hidrogenión no se va a poder secretar el bicarbonato a nivel del túbulo distal. Entonces lo que va a hacer es generar una molécula de bicarbonato. ¿Y en dónde tenemos pérdida de hidrogeniones? A nivel gastrointestinal, vómitos, presencia de fístulas en el túbulo digestivo, sobre todo las que son de alta producción, succión por sonda nasogástrica. Entonces por eso es importante poder reponer estas pérdidas gastrointestinales. Y a nivel renal, el uso de diuréticos, furosemida, que es un diurético de asa a la cabeza, hiperaldosteronismo, presencia de tubulopatías o post-hipercapnia. ¿Y cuáles son los mecanismos de mantención de esta alcalosis metabólica en la cual yo digo el riñón, algo está pasando a nivel renal que me está impidiendo que mi riñón, si estamos en un estado de alcalosis metabólica, por ende el riñón debe disminuir la reabsorción a nivel del túbulo proximal y debe aumentar la excreción o la secreción del bicarbonato a nivel distal? Pero sí, recordemos que a nivel proximal, a nivel del túbulo contorneado distal, necesitamos una adecuada concentración de cloro, porque es cloro dependiente, concentración de cloro dependiente para que se pueda dar el intercambio de bicarbonato con cloro. Lo mismo pasa con el potasio. Si tenemos una disminución de potasio a nivel sérico, ¿qué va a hacer el riñón? El riñón va a empezar a reabsorber todo el potasio del túbulo contorneado distal. Entonces vamos a tener mayor pérdida de hidrogeniones. Por ende, recordemos, por cada hidrogenión que se elimina, vamos a ganar una molécula de bicarbonato. Una disminución o una alteración, función inadecuada o anormal de la tasa de filtrado glomerular, vamos a tener una falla a nivel tubular, a nivel glomerular, disminución en la filtración, esto disminuye, aumenta la reabsorción de sodio, bicarbonato, calcio a nivel de túbulo proximal. Una disminución del volumen extracelular, lo que va a llevar a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ende, aumentar la reabsorción de sodio. Y un aumento de los mineralocorticoides o insensibilidad de esta alteración de los receptores, sobre todo a nivel del canal de sodio epitelial, en donde ya vamos a estar hablando específicamente de alteraciones a nivel del túbulo renal. La clínica generalmente la vamos a ver cuando los pacientes encontramos un pH por encima de 7,62. Pero si ustedes revisan la guía española de la Asociación Española de Pediatría, en el caso de las tubulopatías, nos habla que los síntomas de alcalosis metabólica en los niños mayores de 2 años incluso se presentan con un pH por encima de 7,5, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tener a nivel cardiovascular, arritmias, vasoconstricción arteriolar, menor flujo de las coronarias, isquemia, predisposición a arritmias, menor disociación de la oxihemoglobina, hipoxia tisular. Esto va a llevar a que el paciente empiece a tener a nivel respiratorio hipercapnia, hipoxemia. A nivel metabólico va a empezar la glicólisis anaerobia, ¿no? Lo que habló
hipomagnesemia, hipocalemia y a nivel neurológico, que es lo que generalmente vamos a percibir en el paciente, vamos a tener disminución del estado de alerta del paciente, menor flujo sanguíneo cerebral, tetania, convulsiones, letargia, delirio y sopor. Generalmente, como es una patología que la vamos a encontrar en pacientes o que se maneja más en pacientes de la unidad de cuidados intensivos, ellos están con un monitor y lo que vamos a empezar a ver primero son las arritmias. Pero si tenemos un paciente que está generalmente en una sala común de hospitalización, los primeros síntomas que vamos a detectar van a ser los síntomas neurológicos. En eso hay que tener un poquito de cuidado. Para el diagnóstico, como ya lo mencionaron anteriormente, el diagnóstico se hace netamente teniendo la concentración del pH, la concentración del bicarbonato sérico y la concentración de la presión de CO2. Eso nos va a confirmar el diagnóstico y nos va a permitir evaluar el trastorno, si el trastorno es mixto, simple o si ya está compensado, ¿no? Importante para nosotros, el examen físico, anamnesis, averiguar incluso, no es una patología tan aguda, es generalmente subaguda o crónica, averiguar incluso hasta qué sucedió 2 meses antes, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes en los cuales tienen enfermedades crónicas, pacientes que consumen medicamentos o que si en la familia hay alguien que consuma medicación, porque también puede ser secundaria por el uso de medicamentos. Evaluar o valorar si hay signos de hipovolemia, ¿no? Y lo más importante, un examen completo de orina más electrolitos en orina. ¿Por qué? Porque vamos a ver a continuación un algoritmo que nos va a permitir hacer un diagnóstico y evaluar hacia dónde estamos pensando, proyectando que pueda ser la alteración de esta patología. Entonces, en la alcalosis metabólica que responde o respondedora a la reanimación con soluciones de cloruro de sodio, vamos a tener un cloro disminuido, porque como ya dije, el riñón entiende que hay una disminución de cloro sérico, por ende, a nivel renal va a empezar a reabsorber todo. No vamos a encontrar, o el cloro a nivel urinario va a estar totalmente bajo y generalmente van a ser salinos sensibles. Y en este caso, cuando vemos un cloro por encima de 20 equivalentes, generalmente por encima de 40 equivalentes, lo que vamos a encontrar generalmente es una alcalosis metabólica salino resistente. En el caso de que tenemos pacientes normotensos, generalmente vamos a ver la presencia del uso de diuréticos de asa, enfermedad de Bartter, tubulopatías, ¿no? Si está acompañado o no de hipocalemia, hipomagnesemia, hipercalciuria o hipocalciuria. Si el paciente está con la presión normal o presión baja o presión alta, entonces vamos a estar pensando en este tipo de patologías. Pero si el riñón es un riñón sano que nos va a responder ante la presencia de esta alcalosis metabólica, activando todos sus mecanismos y sus canales para reabsorber todo el cloruro de sodio, disminuido el sodio a nivel urinario, vamos a tener una alcalosis por probablemente contracción del extravascular o por un aporte excesivo de álcalis, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y en los casos en los cuales tenemos un paciente que nos va a responder probablemente al aporte o a la reanimación con soluciones de cloruro o cloruro de sodio, entonces vamos a tener que tratar, primero, el manejo del estado euvolémico, ¿no? Reponer las pérdidas que estemos calculando en el caso de los pacientes, si es un deshidratado leve, moderado o severo, y empezar a corregir los factores que pueden perpetuar la alcalosis, como son la corrección de los metabolismos sodio, potasio, cloro, y en algunos casos calcio y magnesio, en el caso estén alterados, ¿no? La corrección inicial sí o sí de manera endovenosa debe iniciarse cuando tenemos un pH mayor de 7,55 y llevar a valores de bicarbonato menor de 40 miliequivalentes por litro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? El tratamiento de la alcalosis metabólica sal sensible, lo que vamos a hacer es, corregir la hipovolemia con cloruro de sodio, ¿no? Lo cual va, restaurar la volemia, suprimir el estímulo de la retención de sodio, inhibir la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentar la carga de cloro distal de la nefrona, lo que va a permitir la secreción de bicarbonato desde los túbulos perirenales hacia la luz tubular. ¿Y qué va a hacer, qué vamos a encontrar a nivel renal? A nivel renal lo que vamos a encontrar es un pH urinario probablemente alcalino, ¿no? Como ya dije, el riñón se encuentra con demasiada concentración de bicarbonato sérico a nivel sanguíneo, lo que debe hacer, por ende, es empezar a disminuir la reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal y aumentar la secreción de este bicarbonato a nivel del túbulo distal, lo que va a permitir que el pH urinario generalmente sea por encima o mayor de 7, ¿no? Lo cual nos está diciendo o nos está hablando de que el problema no es renal, sino que debemos buscar una causa externa.
Y el cloro urinario, generalmente lo que tenemos que hacer es primero buscar, mediante la hidratación, una corrección del cloro sérico, lo cual nos va a permitir mejorar las concentraciones del cloro a nivel del túbulo distal, con lo cual nos va a permitir mejorar el estado ácido-base del paciente. Y cuando ya no estamos dentro de esta patología, es un paciente que probablemente no nos responde sí a la reanimación con cloruro de sodio, pero que no llega a valores de normalidad, no hemos logrado corregir adecuadamente el trastorno de sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio. Entonces, en este caso ya estaríamos hablando específicamente de tubulopatías. Y dentro de estas tubulopatías vamos a hablar específicamente de las tres más conocidas y estudiadas hasta el momento. La que históricamente fue evaluada o conocida o descrita fue el síndrome de Bartter, ¿no? Que es una tubulopatía hereditaria que se asemeja al uso de furosemida. El uso de furosemida lo que nos va a dar es una alcalosis metabólica por alteración de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? En este caso, en el síndrome de Bartter, lo que vamos a tener es una tubulopatía hereditaria semejante al uso de diuréticos de ASA, ¿no? La prevalencia es 1 por cada 1.000.000 de habitantes. Vean que es una prevalencia es una enfermedad poco común, entonces como para tenerla en cuenta al momento de cuando nos planteamos o estamos frente a un paciente con alcalosis metabólica. Vemos que el defecto de la reabsorción tubular es tanto del sodio, potasio y cloro, ¿no? Generalmente va a haber aumento del sodio distal. A nivel del túbulo contorneado proximal vamos a tener mayor contenido de sodio, un estado de hipovolemia por disminución aumento de la disminución de la reabsorción de agua y sal a nivel del túbulo contorneado proximal, presión arterial baja con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que no va a poder mejorar o disminuir esta pérdida de sodio y agua a nivel del túbulo renal. La alteración puede estar a nivel de estos canales, ¿no? Las mutaciones generalmente son a nivel de las proteínas que van a codificar cada uno de estos canales. Y tenemos hasta 5 variantes. En las variantes tipo 1, tipo 2, tipo 3, al igual que en la acidosis renal, no se debe que la tipo 1 es más leve y la 5 es más severa, no, sino que fueron diagnosticadas y designadas de acuerdo a cómo históricamente fueron descubiertas. Entonces, y hablamos de que las variantes antenatales son las más severas, a diferencia de las variantes postnatales que son un poco más leves, ¿no? Las variantes antenatales van generalmente de la mano con polidramnios y y algunas de ellas no llegan al final a completar una gestación adecuada. Entonces, por eso es que hablamos que son un poco más severas y van de la mano con alteraciones como alteraciones auditivas por una disminución a nivel del líquido perilinfático. Y mientras que las variantes postnatales tenemos ahí el síndrome de Bartter clásico, el síndrome de Bartter tipo 5, ¿no? En las cuales van acompañadas de hipocalcemia e hipoparatiroidismo. Y en las variantes antenatales también ya pueden aparecer con una hipercalciuria y la presencia de nefrocalcinosis desde el nacimiento. Entonces, aquí vemos en la clínica el síndrome de Bartter prenatal, generalmente polidramnios, prematuridad, poliuria masiva, deshidratación al nacer. Generalmente son niños en los cuales no vamos a poder darnos abasto con la simple hidratación oral, si es que no corregimos las alteraciones metabólicas, ¿no? Alcalosis metabólica, hipercalciuria con presencia de nefrocalcinosis. En la tipo 2 vamos a tener hipercalemia inicial y luego ya el potasio se normaliza y en la tipo 4 y tipo 5, hipoacusia. En la clínica del síndrome de Bartter postnatal, que es un poco más leve, pero no por ende menos importante, vamos a tener alcalosis metabólica, hipocalemia, poliuria, polidipsia, alteración del crecimiento, como bien lo mencionó la doctora Natalia, hipercalciuria, en algunos casos nefrocalcinosis y disminución del magnesio, en algunos casos más no llega a valores de reposición. Solamente se corrige corrigiendo las alteraciones del potasio o las pérdidas de potasio. El diagnóstico viene a dar la sospecha clínica, el estudio genético. En los casos prenatales se puede incluso realizar mediante la amniocentesis, ¿no? El estudio, la medición de cloro urinario a nivel de líquido amniótico y vamos a encontrar un cloro urinario elevado, ¿no? Que va a ser concordante a partir de la semana 32 en adelante. Y diagnóstico certero a partir de la semana 37.
Entonces, el tratamiento a nivel prenatal, sobre todo para disminuir la morbilidad del feto, lo que se va a hacer es el uso, o lo que se recomienda, es el uso de AINES, sobre todo porque también aquí se ve alterado un incremento de la actividad de las prostaglandinas. Entonces, lo que se utiliza para tratamiento, disminuir los efectos de este síndrome de Bartter prenatal, es iniciar AINES, sobre todo indometacina, ibuprofeno, y evitar darlo antes de las 32 semanas para evitar el cierre prematuro del ductus arterioso. Y en los postnatales lo que hacemos es evitar la activación del sistema renina-angiotensina, corrigiendo, dando una adecuada hidratación, tanto volumen de mantenimiento como volumen de corrección, corregir el trastorno hidroelectrolítico, sobre todo mejorar los valores de potasio, ingesta de sodio y agua. En algunos casos se utiliza la indometacina como inhibidores de las prostaglandinas, el bloqueo del intercambio de sodio y potasio, sobre todo el uso de espironolactona, miloride, ¿no? Los cuales va a disminuir para mejorar la reabsorción de potasio y mejorar los niveles de potasio sérico. Y por ende también disminuir la secreción de la excreción de magnesio. Y con esto se revierte la alcalosis metabólica. Uso de yeca y aras en dosis bajas no se recomienda en niños menores de 1 año de edad por las complicaciones que puedan tener, mientras que el uso de las tiazidas se puede utilizar sobre todo cuando el paciente tenemos el diagnóstico confirmado de hipercalciuria y nefrocalcinosis. Y el trasplante renal como una última alternativa, ¿no? En los cuales no se ha podido llegar a hacer un diagnóstico adecuado, sobre todo prematuro, para poder evitar las complicaciones de estos pacientes. En el caso del síndrome de Gitelman, tenemos que es una tubulopatía hereditaria autosómica recesiva semejante al uso de las tiazidas, una alteración a nivel del túbulo contorneado distal, sobre todo en la absorción de sodio, ¿no? La prevalencia es mucho más frecuente que el síndrome de Bartter, es 1 a 10 por cada 40.000 habitantes, y la alteración viene a estar dada en el canal de cloro a nivel del túbulo contorneado distal, disminuyendo así, aumentando, perdón, la reabsorción de sodio y cloro. En la clínica, ¿qué es lo que vamos a ver? La edad de debut generalmente es a partir de los 6 años de edad. Va a haber ausencia de poliuria. Lo que sí vamos a tener es hipomagnesemia. Difícilmente vamos a encontrar hipercalciuria, por ende no vamos a tener el diagnóstico de nefrocalcinosis y la presión arterial va a estar normal o baja. Entonces, cuando sospechar paciente con hipocalemia, hipomagnesemia, respuesta, una medición del calcio a nivel urinario que va a estar normal, ¿no? Y generalmente el diagnóstico es a través del test genético, ¿no? Aquí vemos los genes que están alterados en el síndrome de Gitelman y es la que nos va a dar las manifestaciones o las alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? El tratamiento viene a estar dado por la ingesta de sodio, agua según lo deseado, suplementos de cloruro de potasio y magnesio, sobre todo altas dosis para poder corregir y con esto corregir la alcalosis metabólica, solo corrección del trastorno hidroelectrolítico, potasio y magnesio, vamos a corregir la alcalosis metabólica. Acuérdense que mejorando las concentraciones de potasio, las concentraciones de cloro a nivel del túbulo distal, vamos a permitir la excreción de bicarbonato. Los diuréticos ahorradores de potasio como miloride y espironolactona a dosis bajas, sobre todo para mejorar los niveles de concentraciones de potasio a nivel sérico y evitar los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Porque causan mayor hipomagnesemia por la alteración a nivel de la bomba de sodio, la ATPase a nivel del lumen tubular. Y por ende, y por último, y no menos importante, el síndrome de Liddle, ¿no? En el síndrome de Liddle vemos que es una tubulopatía hereditaria autosómico dominante que cursa con hipertensión arterial severa e hipoaldosteronismo, ¿no? Causada por mutaciones en los genes que vemos aquí, que son los estudiados hasta el momento, los descubiertos. Y la prevalencia no es tan frecuente como el síndrome de Gitelman, pero tampoco es tan raro como el síndrome de Bartter, ¿no? Entonces es un intermedio. La diferencia con las otras dos tubulopatías o alteraciones es que este síndrome vacío sí con presión arterial elevada, por un incremento o por una alteración en el funcionamiento del canal de sodio epitelial a nivel del túbulo contorneado distal. Entonces, esta hiperfunción aumenta la reabsorción de sodio a nivel del túbulo distal, por ende, aumenta también la reabsorción de agua y por ende aumenta el intravascular. Por ende, hay un incremento de la presión arterial. El tratamiento lo que se tiene que hacer es bloquear
la acción de la actividad de este canal sodio epitelial, y eso se consigue a través del triantereno y el amiloide, ¿no? Que son generalmente los diuréticos que se utilizan para poder tratar estas patologías. Y por ende, eso va a disminuir la reabsorción de sodio y agua, y por ende, esto también nos va a disminuir o nos va a permitir la secreción de bicarbonato. Y como nosotros los nefrólogos nos gustan mucho los fluxogramas, aquí les traigo otro fluxograma que lo he sacado de los protocolos diagnósticos de la Asociación Española de Pediatría en el tema o la categoría de tubulopatías, en los cuales nos va a permitir distinguir si estamos ante la sospecha de una tubulopatía tipo Barter, tipo Gitelman, tipo Lidl, en el cual hablamos de que si ya tenemos una alcalosis metabólica, en la cual no responde a la reanimación con cloruro de sodio, con un dosaje de cloro urinario alto, y a nivel plasmático está con hipocalemia. Como ya dijimos, ¿qué pasa a nivel renal? El riñón, si está sano, encuentra un nivel de bicarbonato de potasio bajo a nivel sérico. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Empezar a reabsorber todo el bicarbonato que llega hacia el túbulo. Recordemos que el potasio es una molécula que se encuentra generalmente en mayor concentración en el intracelular. Si ya lo encontramos depletado en el extracelular, quiere decir que el intravascular está totalmente depletado, o sea, está en cero. Y para poder mejorar estos niveles plasmáticos, lo que hace primero el organismo es empezar a mejorar su intracelular y luego el extracelular. Entonces, lo que hace a nivel renal debe empezar a reabsorber todo el potasio que llega hacia la luz tubular. Entonces, si yo encuentro un potasio bajo, probablemente mi riñón está indemne, está trabajando bien, y probablemente esta alteración o esta alcalosis metabólica hipocalémica se deba a un déficit carencial, fibrosis quística, que nos va a dar más o menos un síndrome de pseudobarter, pérdida digestiva, que son vómitos, diarrea prolongada, síndrome de mala absorción, aquellos pacientes portadores de fístulas digestivas, sobre todo las de alto gasto, que muchas veces nos ganan en la reposición, ¿no? Y si yo veo que si yo tengo un potasio sérico plasmático disminuido y el riñón, en vez de reabsorber y guardarse todo el potasio para corregir esta alteración, lo está perdiendo, tengo un potasio urinario por encima de 20 milicavalentes por litro, con una presión arterial normal, voy a medir el calcio normal en orina, le pido una ecografía, y en la ecografía no hay depósito de calcio o depósito de sales a nivel del parénquima renal, probablemente esté ante una tubulopatía tipo Gitelman. Si yo veo nefrocalcinosis o hipercalciuria con una presión arterial normal o baja, probablemente esté ante un síndrome de Bartter. Pero si yo tengo potasio urinario elevado, con presión arterial elevada, probablemente esté ante un síndrome de lípido. ¿Qué es lo que voy a necesitar aquí? Una correcta toma de muestra de gases arteriales, electrolitos séricos, en este caso importantísimo, un examen completo de orina, sobre todo para ver el pH urinario, y por eso siempre pedimos ahí como anotación pH en orina fresca, porque muchas veces el paciente deja su muestra, pero no sabemos cuánto tiempo va a pasar para que le puedan procesar la muestra, o pedimos pH con electrodos, ¿no? En los cuales se coloca un preservante para evitar justamente las alteraciones del pH debido al tiempo de procesamiento de muestra. Y en algunos casos donde podamos hacerlo, lo que pedimos son electrolitos urinarios, ¿no? Y creo que aquí acaba la presentación y empezamos con los casos clínicos. Bueno, en los casos clínicos hemos tenido dos casos que sí hemos tenido, que sí han sido evaluados en el instituto, y uno que sí lo hemos sacado del, de la, de los temas que han sido publicados, ¿no? Es un paciente femenino, ¿no? Con iniciales EI, de 9 meses de edad. El paciente llegó ya más o menos, es un caso presentado hace un año, que más o menos llegó a la consulta. Sexo femenino, padres consanguíneos, ¿no? Parto por cesárea, por antecedente de madre preeclámptica, y aquí me faltó colocar que la madre ya había tenido pérdida de aborto, un aborto, ¿no? Recién nacido a término, en cuanto a semanas, alojamiento conjunto, no hubo ninguna intercurrencia y la madre se lo lleva a casa. En la anamnesis refiere caída de la cama, presentando 2 vómitos sin signos de alarmas, es dado de alta luego de una observación de 24 horas en la unidad de pediatría, en la unidad de emergencia, ¿no?
le dicen cuáles son los signos de alarma, qué es lo que tiene que tener en cuenta, y la madre regresa más o menos 48 horas después por persistencia de vómitos. No regresó a las 24 horas porque refirió que los vómitos, que la niña se encontraba que como un poco somnolienta, no había vomitado, pero ya una vez que empezaron las tomas de leche, sobre todo, que es lo que refiere la mamá, empezaron los vómitos, sobre todo post ingesta de alimentos, a predominio nocturno, y esto no reportan náuseas, ¿no? Y lo que sí, conforme pasaron los días, el número o la cantidad de vómitos de episodios fueron en incremento, por lo cual nuevamente la lleva por consulta. En el examen físico es un paciente de 9 kilos de edad, signo de pliegue positivo, llanto sin lágrimas y el paciente irritable, ¿no? Cuando estaba con la mamá generalmente estaba somnoliento, pero lo acostaba para que le puedan hacer alguna evaluación y el niño empezaba a llorar, ¿no? Se le pide la analítica, lo que se encuentra es un pH en 7.59, entonces vemos aquí el análisis, pH 7.59 por encima de 7.45, alcalosis. Si yo estoy pensando en una alcalosis, ¿cómo debería estar el PCO2? Debería estar disminuido. En este caso está alto, entonces quiere decir que ese no es el trastorno primario. Yo veo mi bicarbonato sérico y veo que está alto, por encima de 24. Entonces yo digo que es una alcalosis metabólica. Ahora, acuérdense que por cada miliequivalente de bicarbonato por encima de 24, vamos a tener un incremento de 0.7. Entonces hacemos el cálculo y vemos que es un trastorno mixto, porque no llega, está por encima de lo que debería estar compensando. Entonces también tenemos una acidosis respiratoria, ¿no? Sodio bajo disminuido, 122, potasio en 2.37, cloro bajo también, hipoclorémica, un PCR dentro de valores normales, el valor normal considerado es entre 0,5 y 5, si no me equivoco, urea 34, función renal aparentemente conservada, aunque no tenemos la creatinina basal, pero para un niño de 9 meses está dentro de 0,2 a 0,4. El glucosa 88, o sea, quiere decir que no había hipoglicemia, el hemoglobina en 12.8 y plaquetas 360.000. Entonces se administra bolo de cloruro de sodio, eso es lo que hizo en la emergencia, y a las 4 horas le toman un control. Vemos que el pH disminuye, 7.5, la PCO2 aumenta, el bicarbonato disminuye un poco, no tanto, vemos que el sodio mejora, el potasio en vez de mejorar sigue bajando y el cloro se mantiene casi igual. Entonces lo que hacemos es una alcalosis metabólica hipoclorémica, hiponatremia, hipocalémica y como les dije bien, esto se estaba ante la sospecha de una quiprerrenal por el tiempo de deshidratación que había estado en casa, ¿no? Según lo que refiere la mamá. Aunque como le digo, no tenemos una creatinina previa, pero lo que sí refieren es una disminución del flujo urinario. En esas 6 horas aparentemente el paciente no orinó. En la evolución se mantiene con la hidratación endovenosa, ¿no? Se le corrige como un deshidratado severo con cloruro de sodio en las primeras 4 horas y luego ya pasa a una corrección con dextrosa más electrolitos, ¿no? Y reposición de pérdidas volumen a volumen de pérdidas por, ya sea, le colocan por diarrea, PRN y o vómitos, ¿no? Se logra corregir la hiponatremia, pero la hipocalemia no se logra corregir del todo. Si más no recuerdo, llegó a valores de potasio en 3.3, ¿no? Antes de eso, se administra bolos de reto de potasio, con un aporte de potasio se mantiene en la solución y vía oral un aporte de 7 miliequivalentes por kilo por día, con lo cual recién podemos mantener el potasio por encima de 3.5. La poliuria persiste, 8 cc por kilo de peso por hora, función hepática normal, y lo que sí nos llamaba la atención era, viendo el carnet de crecimiento y desarrollo, una pérdida a partir de los 6 meses de edad, una pobre ganancia de peso y talla. Entonces empezamos a solicitar, cuando ya teníamos a un paciente totalmente hidratado, con la corrección de la de la alcalosis metabólica, con una corrección parcial, porque sí nos demoró mucho más corregir el potasio. Entonces, con un potasio en 3.5 se le pide valores a nivel de electrolitos urinarios, encontrando potasio elevado, que ya dijimos, si el potasio está disminuido a nivel sérico, que debe ser el riñón, reabsorber todo el potasio. El potasio a nivel sérico se encontraba elevado. Y como vemos acá, cloro urinario por encima de 20. Entonces quiere decir que también hay pérdida a nivel de cloro. Entonces probablemente no estemos netamente ante una deshidratación común y corriente, sino que probablemente estemos ante algún tipo de tubulopatía u otra patología.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? Vamos a tener que averiguar paciente normotenso, porque no llegó hipertenso en ningún momento, entonces nos vamos hacia esta zona. Uso de diuréticos o antecedentes no lo tenía, estábamos pensando más en un síndrome de Bartter por la edad, no había una hipopotasemia grave, tampoco había hipercalcemia y no había alcalosis de retroalimentación. Entonces, pedimos una ecografía, la ecografía renal era normal, no había antecedente, no tenía signos de nefrocalcinosis y a nivel del calcio urinario que también se solicitó, estaba normal para la edad la edad del paciente. Y lo que sí, ya había solicitado el test de sudor, el cual hasta en dos oportunidades se solicitó cuando el paciente estaba a la semana 2 de hospitalización y a la semana 4 se le pide dos test. Me parece que el primero no lo vieron o se extravió o no llegó a tiempo o no se tenía a la mano, por eso es que tiene un segundo test, ¿no? En donde vemos que el cloro está alterado por encima de los valores normales y un test de Sudán positivo, 3 cruces. Entonces, ante esta sospecha se pensó más en una fibrosis quística, además de una alteración estamos sospechando en un pseudobárter, ¿no? Pero aún no tenemos la confirmación porque no se le ha podido hacer el estudio genético debido a que no contábamos con reactivos, ¿no? Y el paciente se fue de alta con aporte de sodio y aporte de potasio vía oral. Y con eso se está manteniendo y acude a sus controles, ¿no? Y aparte del tratamiento de la fibrosis quística. El otro caso, que es un poco más común, que es más frecuente encontrarlo en la emergencia, ¿no? Que es un varón de 1 año de edad con vómitos persistentes, pobre ganancia ponderal, ojo la edad, ¿no? Derivado por pobre ganancia de peso. Ojo que este paciente no llega por la emergencia, es un paciente que llega referido del consultorio al consultorio de nefrología pediátrica por pobre ganancia de peso y talla. Entonces, haciendo un adecuado estudio, porque ni siquiera se le mandó a la emergencia ni nada. Afortunadamente se le pudo tomar los AGAs, el AGA, y se le hospitalizó en nefrología, ¿no? Sobre todo por la edad, el estado de deshidratación y desnutrición que lucía el paciente, pero no lucía mal, o sea, no lucía agudamente enfermo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos un pH, se le encuentra un pH en 7,49, alcalótico, un bicarbonato elevado por encima de 24 y un PaCO2 también elevado. Hiponatrémico, hipocalémico, hipoclorémico, ¿no? Igual se le pidió para el caso de él, la función renal estaba conservada, ¿no? 0,2. Y lo que encontramos, lo que hacemos es esto, hidratación, ya se encontraba con hidratación endovenosa, se le considera tanto las pérdidas como deshidratado moderado, porque tenía una pérdida ponderal, más o menos el niño nace con 3,4 kilos a término, con buen peso, y llega a la consulta con 2,9 kilos. Entonces, teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida en la primera semana y que ya tenía más de un mes de vida, se le hace la corrección a pérdidas por día más el mantenimiento. Y a las 24 horas lo que obtenemos es que el paciente ya empezó a lactar de la mamá, recién se le prueba tolerancia oral 24 horas poshidratación, tenemos estos controles de pH 7,4, mejora la alcalosis metabólica, el bicarbonato corregido, el sodio en corrección, al igual que el potasio. Pero vemos que el potasio en este caso se corrige un poco más rápido, al igual que el cloro, a diferencia del caso anterior. Y en este caso lo que evidenciamos es que el paciente, una vez que empieza tolerancia oral, nuevamente empieza a tomar la leche y vomita, ¿no? Se evidencia el vómito explosivo, algo que la mamá no había manifestado en la consulta, cuando se le hizo la consulta, ¿no? La mamá decía que el niño regurgitaba, que lo acostaba en la cama y regurgitaba, ¿no? Entonces, hasta ahí una alcalosis metabólica hipoclorémica que se corrige con una hidratación, con la hidratación o con la reanimación con cloruro de sodio. Entonces, empezamos a echar mano de todo lo que tenemos, una placa en la cual vemos una cámara gástrica totalmente distendida y una ecografía en la cual nos habla de una hipertrofia de píloro. Entonces, este paciente se procede a la programación, corrección de la causa secundaria, en este caso una estenosis de píloro, y el paciente es dado de alta 48 horas después, totalmente sin necesidad de ningún medicamento de reparación. Y este es otro lactante, y esto sí es un caso clínico tomado de la búsqueda bibliográfica, porque ya no teníamos otro más. Es un varón lactante de 7 meses de edad que lo remiten a urgencias hospitalarias por el pediatra de atención primaria por vómitos intermitentes, ¿no? De 10 días aproximadamente.
posterior a la toma, no relacionado con ningún alimento. Indistintamente eran, o sea, no eran postprandiales, ¿no? Y con una pérdida de peso de 420 gramos en las últimas 3 semanas, ¿no? Llegando a vómitos de más o menos 3 veces o 3 episodios por día. Antecedentes, al nacimiento, buen peso al nacer, 3,9 kilos, Apgar 910, aparentemente alta conjunta. El cribado neonatal y de metabólicos que sí lo hacen en España estaba negativo o normal. Y los antecedentes patológicos, a los 21 días la madre refiere una historia de vómitos postprandiales y un exantema en cara, a lo cual lo lleva a la consulta y le hacen diagnóstico de alergia a la proteína de la leche. Le indican una leche especial y esto, aparentemente con eso refiere la mamá que disminuye la cantidad de vómitos, más no lo mejor, o sea, más no desaparece totalmente, ¿no? Entonces, se descartó la estenosis hipertrófica de píloro mediante los estudios y aparentemente es dado de alta y continúa sus controles ambulatorios. Antecedentes familiares, la madre de 29 años de edad con antecedentes de dermatitis atópica, el padre sano y no se tiene otros antecedentes familiares de enfermedad renal. En la exploración física lo que se encuentra es llenado capilar adecuado, presión arterial de 94/42, un peso de 6,2 kilos, talla de 67 centímetros, perímetro cefálico de 45 milímetros y un índice de masa corporal disminuido para la edad. Disminución de la turgencia cutánea con signo de pliegue presente, labios secos y mucosa oral pastosa. Entonces, hasta ahí tenemos una deshidratación moderada. Consideran como diagnóstico diferencial de síndrome mético una invaginación intestinal, ¿no? Por el tiempo que se había presentado, reflujo gastroesofágico y pensaban que todavía que no estaba bien controlada la alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces tienen estos valores igual, alcalosis metabólica, secundario al incremento de la concentración de bicarbonato, pero vean aquí el PCO2 está mucho más por encima de la concentración de bicarbonato. Aquí ya sin necesidad de aplicar nuestras tablas de compensación, está por encima de. Entonces recordemos que por cada mil equivalente de bicarbonato, el PCO2 debe subir 0,7. Entonces esto está por encima de. Entonces aquí definitivamente es un trastorno mixto en el cual también tenemos acidosis respiratoria. Cloro bajo, glucosa normal, creatinina también aparentemente función dentro de rangos normales para la edad del paciente, no hay alteraciones de las enzimas hepáticas, sodio disminuido, potasio disminuido, ¿no? Y a nivel urinario vemos alterados, ¿no? El cloro urinario por debajo de 20 con una excreción fraccional, perdón, una excreción fraccional de cloruro de sodio de 0,1. Entonces tenemos una alcalosis metabólica con hiponatremia e hipocloremia. ¿Qué es lo que sucede? En los días seguidos refieren que hay una hidratación con suero salino fisiológico a 20 mililitros por kilo de peso en 2 horas y fluidoterapia con suero glucosado, ¿no? Dosis de mantenimiento, se inicia aporte bioral de cloruro de sodio, 2 mililitros cada 6 horas, ¿no? Con un total de 4 miliequivalentes de kilo por día para la edad que le corresponde al niño. Plantean el diagnóstico de deshidratación hiponatrémica y alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica para descartar un diagnóstico de fibrosis quística, ¿no? Y bueno, en este caso todavía está en estudio, en espera del diagnóstico. No reporta este caso si le hicieron o no test de sudor y cuáles fueron los resultados, pero hasta ahí se logró corregir la alcalosis metabólica. Y creo que ese era el último caso. Sí. Y creo que ahora sí vamos a las preguntas. Sí, muchas gracias, doctora Anguil, por su presentación. Súper buena y muy clara. Los ejemplos también súper buenos. A ver, vamos a las preguntas. ¿Cuál es la causa más frecuente de alcalosis metabólica en niños hospitalizados? Bueno, la causa más frecuente de alcalosis metabólica en los pacientes hospitalizados es uno, el uso de diuréticos, ¿no? Son pacientes que van a estar en las unidades de cuidados intensivos, en los cuales generalmente empieza o disminuye el flujo urinario por una inadecuada reanimación con fluidos. Entonces, lo primero que hacen, ven edema, ya, inmediatamente furosemida,
¿no? También en los pacientes en la unidad de cuidados cardiológicos, también o para evitar las insuficiencias cardíacas congestivas, es lo que más se utiliza. Entonces, en ellos lo que hacemos muchas veces es, uno, si no podemos, en algunos casos no podemos mejorar la hidratación endovenosa, porque el paciente muchas veces está sedado y no nos va a decir si tiene sed o no, lo que hacemos es mejorar la hidratación, ver el resto de electrolitos, concentración, densidad urinaria, y lo que hacemos es mejorar la hidratación. Y en aquellos pacientes en los que no podemos mejorar por la restricción hídrica, lo que hacemos es disminuir la dosis o las concentraciones de furosemida, ¿no? Perfecto. Y este, ¿y cuál sería la primera medida para corregir alcalosis metabólica sintomática como tetania? ¿Cuál sería? En el caso de la tetania, generalmente es uno por la alteración el pH elevado y la concentración de bicarbonato por encima de 40. En ese caso, lo que hacemos es, uno, y a la par que vamos hidratando, generalmente lo que hacemos es colocar dos vías. La hidratación, que es una hidratación enérgica, y dos, empezar esto con a ver, porque generalmente tenemos rápido el AGA arterial, que en ese caso sí se recomienda que sea AGA arterial, el calcio iónico y electrolitos, ¿no? Y de acuerdo a la alteración, vamos viendo si es necesario gluconato de calcio, si es necesario el potasio, mejorar el potasio, porque muchas veces es una alteración hidroelectrolítica, ¿no? Y si a pesar de eso el paciente persiste y demás, ya vamos con otras, que es sedación del paciente y otras medidas más invasivas. ¿En qué casos de alcalosis metabólica sospecharíamos una tubulopatía, como el Ya. Como hemos Lee-Delman-Gittel? dicho, generalmente las alcalosis metabólicas que son netamente por pérdidas renales, pérdidas gastrointestinales o secundarias a la ingesta de medicamentos van a responder rápidamente a la hidratación enérgica. Entonces son aquellas respondedoras o salino dependientes. Entonces, sí, con una hidratación adecuada, como sucedió en el caso de la alcalosis metabólica secundaria a la hipertrofia de píloro, el niño en menos de 24 horas corrige la alcalosis metabólica, a diferencia de los pacientes que sí se tiene sospecha de tubulopatía o otra enfermedad secundaria en los cuales vamos a corregir, pero no lo vamos a llevar a valores de normalidad. Entonces, ahí sí ya vamos a echar mano de electrolitos en orina, fracciones excretadas en orina, ¿no? En los cuales ya vamos a tener, como el algoritmo que se le mencionó, estar pensando en otras tubulopatías, ¿no? Y poder hacer la diferenciación entre una y otra. Y ya hacer otros estudios, ¿no? Estudio de imágenes y demás. Y lo más importante, el carnet de crecimiento y desarrollo, que siempre se les pide a la mamá que lo lleven. Si tú ves que un niño desde el inicio, desde que nace, no tiene buena ganancia ponderal de peso, sobre todo peso y talla, entonces probablemente estemos más cerca a una tubulopatía que a una alcalosis metabólica eh, secundaria, ¿no? Secundaria a medicamentos o pérdidas gastrointestinales o pérdidas renales. ¿Estás? Ay, ya no veo más preguntas en el chat. Vamos a proceder a entregar el certificado de la Sociedad Peruana de Pediatría. Le hacemos entrega a doctora Angélica Ingrid Muñoz, eh, de su participación como ponente por el tema de alcalosis metabólica. Muchas gracias, doctora. Gracias, gracias, Eliana. Muchas gracias por su... Gracias. Bien, el siguiente tema va a ser
El uso de bicarbonato de sodio en pediatría, indicaciones y contraindicaciones, a cargo del doctor Juan José García Bustinza. El el doctor Juan José García Bustinza es médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en 1999, especialista en medicina pediátrica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en 2004, especialista en nefrología pediátrica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el 2007, pasantía en trasplante renal pediátrico en Clínica Las Condes, Universidad de Chile, desde marzo hasta mayo del 2007, diplomado en docencia en medicina en la Pontificia Universidad Católica de Chile 2014, egresado de la maestría de epidemiología clínica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el 2010, coordinador de la unidad de nefrología pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, nefrólogo pediatra de la Clínica Delgado y docente pre y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muy bien. Gracias, doctor Juan José García, por estar esta tarde con nosotros. Le doy pase para que pueda iniciar su charla. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Para mí siempre es un placer estar conversando estos temas tan apasionantes con cada uno de ustedes. Bueno, el tema que me indicaron es un tema creo que importante, es el uso de bicarbonato de sodio en pediatría, verificar cuáles son las indicaciones y contraindicaciones. Para esto tenemos que revisar los aspectos fisiológicos de los efectos de la acidosis metabólica, reconocer los efectos de la administración del bicarbonato de sodio en acidosis y analizar las principales indicaciones del uso de bicarbonato basado en la evidencia. Empezaremos viendo un poco cómo son los efectos de la acidosis metabólica en el organismo. En teoría, la acidosis metabólica puede disminuir la contractilidad miocárdica y el tono vascular, puede incrementar la irritabilidad cardíaca y reducir la respuesta a catecolaminas y puede afectar negativamente la función inmune. También cambia la curva de disociación de hemoglobina por el efecto Bohr y favorece el aumento de calcio iónico. Recuerden que la hemoglobina es un buffer que tiene varios aminoácidos negativos y se une al calcio, ¿no? Si es que hay mucho ion hidrógeno, ese ion hidrógeno desplaza el calcio y provoca un incremento del calcio iónico en acidosis. Pero antiguamente se creía que todo esto podría condicionar más problemas a nivel miocárdico que mejorías, pero luego se ha visto que en realidad esta curva de disociación de la hemoglobina, de desplazamiento hacia la izquierda, va a conducir que en la capacidad de oxigenar, de la afinidad por el oxígeno de los tejidos, de las células, van a disminuir. Y en general la acidosis ayuda a eso, ¿no? A que tenga una mejoría de la afinidad de estas células por el oxígeno. También va a haber un riesgo de alcalosis con una sobrecarga de bicarbonato, puede generar hipocalcemias, puede generar edema pulmonar o cerebral por la hiperosmolaridad. Y cuando hay un incremento de CO2, si el paciente no ventila adecuadamente y no puede botar el CO2, puede condicionar además una acidosis respiratoria. Eh, Normalmente hay una tendencia a usar soluciones llamadas fisiológicas, a diferencia del cloruro de sodio, ¿no? Porque ya vimos que el cloruro de sodio, al tener alta concentración de cloro, que la misma concentración de sodio, recuerda que la concentración de cloruro de sodio al 9 por mil o 0.9%, tiene 154 miligramos de sodio, pero también 154 miligramos de cloro, cuando lo normal es de 90 a 100. Entonces, al tener más concentración de cloro, eso va a generar una acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, la tendencia es usar lactato de Ringer, que en condiciones normales donde no hay hipoxia, este lactato se convierte a piruvato por esta enzima, la lactato deshidrogenasa. La enzima lactato deshidrogenasa es una enzima que trabaja para los dos lados. Cuando hay buena cantidad de oxígeno, esta enzima lactato deshidrogenasa hace que el lactato se convierte a piruvato. Pero cuando hay poco oxígeno, es al revés, el piruvato se convierte a lactato. Entonces, en condiciones
aeróbicas, cuando hay oxígeno, el lactato se convierte en piruvato y este piruvato pasa a la mitocondria, atraviesa el ciclo de Krebs, ¿no? A través de la acetilcoenzima A, y esto genera liberación de CO2 y agua, ¿no? Este CO2 y agua finalmente se convierten en ácido carbónico que se disocia en bicarbonato. Eh, y este bicarbonato y CO2, el CO2 normalmente es eliminado a través de la respiración y el bicarbonato se reabsorbe a nivel del túbulo proximal, como ya habíamos visto en las anteriores sesiones. Ahora, también se puede utilizar acetato intravenoso o citrato oral, que van a ser sustratos para la formación de la acetilcoenzima A, y el ácido cítrico entra directamente en el ciclo de Krebs. Ambos van a generar también CO2 y agua y finalmente ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y en hidrógeno. Ahora, el problema básicamente ocurre si este lactato no está en condiciones de oxígeno, están en condiciones de hipoxia. Entonces, lo que ocurre en este caso, que este lactato no se convierte en piruvato, sino más bien este piruvato va a convertirse en más lactato con, haciendo que el NADH se convierta en NAD. Y este lactato, que es un anión, se une a un ion hidrógeno formando ácido láctico. Y este ácido láctico se va a acumular en sangre y va a generar mayor acidosis. Entonces, hay que tener en mente que el lactato de Ringer se convierte en bicarbonato en el organismo siempre y cuando las condiciones de oxígeno sean adecuadas. Lo mismo que el acetato endovenoso que se usa en la NPT, sobre todo en los neonatos, ¿no? Cuando hay una hipoxemia, esto no es tan así. Por eso es importante tener en mente la bioquímica del metabolismo del piruvato. Normalmente cuando uno hace la glucólisis puede ser una glucólisis aeróbica o una glucólisis anaeróbica. Cuando hay oxígeno, esta glucólisis se convierte en una glucólisis aeróbica. Entonces, es decir, el piruvato entra a la mitocondria para hacer la fase aeróbica a través de un transportador, el transportador de piruvato. Una vez que este piruvato entra a la mitocondria, estimula al complejo piruvato deshidrogenasa y finalmente se oxida CO2, ¿no? Como ya habíamos comentado, y este CO2 más agua forma bicarbonato y todo va muy bien. Pero en hipoxia, el piruvato, como ya comentamos, se reduce al lactato, pero no solo lactato, sino lactato más ion hidrógeno. Recuerden que el NAD se convierte en el NADH se convierte en NAD y este ion hidrógeno pasa al lactato. Entonces genera ácido láctico. Este ácido láctico en sangre tiene que ser eliminado a través del riñón, a través, como ya vieron, en túbulo distal, secretando iones hidrógenos y uniéndose a los buffers que habíamos comentado, ¿no? Como el buffer fosfato, eh, o el amoníaco que se convierte en ion amonio en el túbulo distal. Entonces, eso se llama acidez titulable y no titulable. O el CO2 del bicarbonato tiene que ser eliminado a través de la respiración. Entonces, botamos ácido carbónico como CO2 y agua, respirando más rápido. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay hipoxia? Cuando hay hipoxia, primeramente este piruvato no entra a generar bicarbonato, sino que aumenta la concentración de ácido láctico y este ácido láctico aumenta la acidosis. Además, el bicarbonato que está neutralizándose con ion hidrógeno se convierte en CO2 y este CO2, si hay poco oxígeno, la ventilación y el diafragma va a tener poco oxígeno y por lo tanto también va a ser más difícil que pueda barrer el CO2 y va a llegar un momento en que se va a cansar y va a retener CO2. Entonces es muy importante tener presente que yo tengo un paciente con hipoxia, si tengo una hipoxia importante, la posibilidad de que pueda tener asociada un compromiso en la retención de CO2 es mayor. Y el darle bicarbonato en exceso, si no tenemos una adecuada ventilación, podría condicionar, aparte de la acidosis metabólica, una acidosis respiratoria. Finalmente, el lactato acumulado que tenemos nosotros se va a liberar hacia la célula y por eso habíamos comentado que genera acidosis. Entonces, en resumen, el comportamiento del lactato en la hipoxia es que si hay oxígeno tisular adecuado, se va a convertir en bicarbonato. ¿Por qué? Porque la glucosa se convierte en piruvato, luego pasa a acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es el sustrato inicial del ciclo de Krebs que genera la fosforilación oxidativa de la glucólisis aeróbica. En cambio, en condición de hipoxia,
llámese porque hay shock, porque hay hipoperfusión, porque hay sepsis, porque hay isquemia, lo que hace es hacer glucólisis anaeróbica. Es decir, el piruvato, a través de la deshidrogenasa láctica, se convierte en lactato más y un ion hidrógeno. Y entonces esto se convierte en ácido láctico. Este ácido láctico va a ser acumulado en la sangre y va a generar una acidosis metabólica. ¿Dónde va a ocurrir eso principalmente? En todos los lugares donde hay hipoxia. Músculo, eritrocitos, intestinos, cerebro. Normalmente la eliminación del lactato y la conversión del lactato a bicarbonato es a través del hígado. Por esa razón, cuando hay falla hepática, tampoco se puede dar lactato porque no se va a poder convertir en bicarbonato. Una parte más pequeña también se puede hacer en el riñón y el corazón. Entonces, cada vez que hay una hipoxia o falla hepática, va a haber una disminución de la conversión de lactato a bicarbonato y un acúmulo de de ácido láctico. Por tal razón, el lactato elevado, más de 2 milimoles por litro, es un indicador de hipoperfusión o estrés metabólico grave. Por eso puede ser usado como factor pronóstico en sepsis, como monitoreo de la perfusión tisular. ¿Cuál es el riesgo del exceso de lactato? Generar una acidosis metabólica grave, una falla multiorgánica, un empeoramiento hemodinámico. Entonces hay que tener cuidado en el uso del lactato de Ringer en un paciente que está con una hipoxia severa. Ahora, ¿cuáles son los efectos metabólicos de la administración rápida de bicarbonato de sodio endovenoso? Primero, que si se dan cuenta, el bicarbonato de sodio se disocia, ¿no? Se disocia en ion sodio y ion bicarbonato. El bicarbonato, normalmente, como es una carga negativa, no puede difundir a las células. Recuerden que las células tienen una membrana lipídica. Esta membrana lipídica es impermeable a las cargas. Pero este bicarbonato, al unirse con un ion hidrógeno, que se tapona, se convierte en ácido carbónico y a través de la anhidrasa carbónica se convierte en CO2 y agua. El CO2, al ser una molécula no polar, difunde fácilmente. Este incremento de CO2 a nivel intracelular, sin poder difundirse el bicarbonato hacia adentro de la célula, va a generar un incremento de iones hidrógeno y por lo tanto una acidosis intracelular. Entonces, la acidosis intracelular es algo muy importante, sobre todo en las células miocárdicas. Esto va a generar una disminución en la función en estas células miocárdicas. Además, recuerden que el bicarbonato de sodio normalmente lo damos a dosis hiperosmolares. Y cuando más hiperosmolar sea, vamos a tener más riesgo de que esta carga osmolar cambie, haga cambios bruscos de presión, genere salida de agua del intraextracelular y pueda provocar hemorragia subaracnoidea o hemorragia intraventricular en los neonatos. Puede generar lesión o injuria neuronal, pero también vamos a ver más adelante que este incremento de CO2 intracelular puede generar un incremento del pH a nivel del líquido cefalorraquídeo y esto también puede generar edema cerebral. Como ya habíamos comentado, es vital de importancia que haya una ventilación adecuada. Si la ventilación no es adecuada, empieza a retenerse CO2 y este CO2 va a generar aún más acidosis, pero de tipo respiratorio, haciendo que el paciente genere una acidosis mixta. Entonces, para conocer los factores metabólicos o respiratorios que contribuyen a la acidosis, necesitamos conocer la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En esta ecuación tenemos que el pH va a ser igual al pKa. El pKa básicamente es la concentración a la cual el pH al cual la concentración de ácidos y bases son iguales, ¿no? Y normalmente para el ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y en hidrógeno, y este ácido carbónico se puede también reemplazar por la constante disociación, que es 0.03, por la presión arterial de CO2. Esto es igual a decir H2CO3. Entonces, esto tiene que ser igual al bicarbonato cuando el pH es 6.1. Entonces, por eso el pK de la disociación bicarbonato más ion hidrógeno igual a ácido carbónico es 6.1. En teoría, no es un buen buffer porque no está muy pegado al pH 7.4. Pero ¿por qué se hace un buen buffer?
porque en CO2 que se queda ahí no se queda, no regresa nuevamente ácido carbónico, sino es expulsado por el aparato respiratorio y genera una disminución de ese CO2, haciendo que el bicarbonato cada vez pueda ser nuevamente taponar otro ion hidrógeno para hacer más CO2. Entonces este CO2 no se acumula, sino es sacado por la ventilación. Por esa razón, cada vez que tenemos acidosis, tenemos una hiperventilación compensatoria. Pero, ¿qué pasa? Si hay hipoxia, puede generar que el paciente ya no pueda ventilar adecuadamente, genere hipoventilación, hay obstrucción, o, por ejemplo, los neonatos que tienen displasia broncopulmonar tienen una tendencia a obstrucción de vías aéreas y tendencia a retener CO2. Esto puede generar en ellos mucho más riesgo de hacer acidosis respiratoria con uso de bicarbonato. También tener presente que hay pérdida de bicarbonato a nivel renal, sobre todo, como ya hemos comentado, en prematuros inmaduros, donde hay una disminución de la anhidrasa carbónica tipo 4 por una disminución de las velocidades a nivel del túbulo proximal, y eso genera que se pierda bicarbonato, porque recuerden que el CO2 más agua se tiene que convertir en las velocidades del tubo proximal ácido carbónico, y este se disocia en bicarbonato y un ion hidrógeno. Entonces, esto no se da en el prematuro inmaduro, ¿no? Y va mejorando esto a nivel del tiempo, ¿no? Eso es una inmadurez renal, no es una acidosis tubular renal. También se puede haber pérdida de bicarbonato, sobre todo en diarrea y en ostomías que van sobre todo en la primera, a partir de la segunda porción del duodeno, donde está el conducto de Wilson, ¿no? Donde está el páncreas. Los pacientes que tienen ileostomías o ostomías y ayunostomías, entonces pierden bastante bicarbonato y entonces en ellos hay que reponer. En cambio, los pacientes que tienen vómitos gástricos, como vimos en la caso anterior, no se pierde mucho bicarbonato, se pierde más cloro y por eso tienden a hacer alcalosis metabólica. También tener presente que puede haber errores innatos de metabolismo que bloquean este ciclo de Krebs y pueden generar acidosis láctica y también la hipoxia, el shock, la sepsis. Entonces podemos tener exceso de producción de ácidos, podemos tener pérdida de bicarbonato o podemos tener retención de CO2 con acidosis respiratoria. Esto generalmente son las causas más comunes de acidosis, sobre todo en neonatos. Ahora, ¿cómo es que la administración de bicarbonato puede condicionar disfunción neurológica en pacientes con acidosis? Como ya comentamos, la administración de bicarbonato de sodio puede provocar un incremento agudo de la presión de CO2 arterial, si es que no podemos hiperventilar y no podemos manejar este CO2. Esto va a ser debido a que la barrera hematoencefálica es bien permeable al CO2, hacer que el CO2 a nivel del líquido cefalorraquídeo se incremente, ¿no? Eso causa acidosis del líquido cefalorraquídeo. Y esta acidosis del líquido cefalorraquídeo puede causar alteración a nivel de los neurotransmisores y neuromoduladores, así como la actividad de los canales iónicos. Finalmente, esto va a generar alteraciones en el potencial de acción y daño en la actividad neuronal. En cambio, si nosotros tenemos acidosis metabólica y no administramos bicarbonato, la producción de ácidos se incrementa, pero como la barrera hematoencefálica no es permeable a las cargas, no va a haber un cambio significativo en el pH del líquido cefalorraquídeo y por lo tanto la disfunción neurológica va a ser mucho más leve. ¿Y cómo es que el líquido cefalorraquídeo puede generar cambios en el intersticial del cerebro? Normalmente el líquido cefalorraquídeo es producido en los plexos coroideos, en el sistema ventricular y luego fluye hacia el espacio subaracnoideo que vemos acá, ¿no? Entonces, en este espacio subaracnoideo va a haber un área que se llama el espacio de Virchow-Robin, que es el que se ve acá en verdecito, ¿no? Este espacio va a rodear un vaso cortical, ¿no? Y luego pasa hacia el parénquima cerebral, donde hay canales de ocaporina en estas placas gliales y que van a facilitar la mezcla del líquido intersticial extracelular con el líquido cefalorraquídeo. Este va a drenar hacia los senos durales a través de los espacios perivenosos, por lo que va a generar eh, cualquier cambio en el pH del líquido cefalorraquídeo puede generar un cambio también en el pH y la presión del líquido intersticial. Entonces,
Otra condición que también tenemos que tener en mente es que se puede generar edema cerebral por uso de bicarbonato de sodio, sobre todo en aquellos pacientes con corrección de acidosis metabólica rápida, por ejemplo, en pacientes con cetoacidosis diabética o en neonatos. Pacientes que están predispuestos, como los pacientes con la cetoacidosis diabética infantil, los neonatos, la hipoxia, pacientes que tienen ventilación inadecuada porque tienen compromiso respiratorio o pacientes que tienen falla renal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que tenemos que tener presentes en un paciente que puede estar empezando a tener edema cerebral por el uso de bicarbonato de sodio? Primero, cefalea, compromiso de conciencia, vómitos y ya finalmente los signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Como el papiledema, convulsiones. Entonces, para evitar este edema cerebral, lo más importante es corregir lentamente el pH, hay que monitorizar la concentración de sodio, hay que monitorizar la osmolaridad plasmática y el estado neurológico. Finalmente, lo mejor es, para manejar la causa subyacente de la acidosis metabólica, asegurarnos que tener una adecuada perfusión y si la acidosis metabólica es refractaria, realmente este paciente va a requerir diálisis. Entonces, en resumen, los mecanismos fisiopatológicos del edema cerebral inducido por bicarbonato de sodio puede ser una generación de CO2 incrementada debido a que el bicarbonato reacciona con el hidrógeno, forma ácido carbónico y este CO2 más agua, y este CO2 puede difundir rápidamente al cerebro. Puede ser debido a la acidosis intracelular cerebral, porque este CO2 se convierte en ion hidrógeno y disminuye el pH intracelular. Puede ser por vasodilatación cerebral, debido a que la acidosis intracelular promueve la vasodilatación cerebral compensatoria. Puede ser por gradiente osmótico, debido a que la corrección rápida del pH extracelular va a generar movimiento de agua hacia el encéfalo. Y finalmente puede ser por una hiperosmolaridad secundaria a la hipernatremia, porque el bicarbonato contiene sodio y este induce hiperosmolaridad y afecta la autorregulación cerebral. Bien, entonces vamos a revisar ahora eh, la evidencia que existe acerca del uso de bicarbonato en las principales indicaciones en las cuales se está usando. Primero veamos en la acidosis láctica y el shock. La evidencia es una evidencia B y no recomiendan el uso de bicarbonato rutinario. Si bien se sabe que las acidosis severas tienen implicancias hemodinámicas negativas, los estudios, incluido el único ensayo clínico, que es el BICAR-UCI, han demostrado que no hay beneficio y tampoco hay mejoría hemodinámica ni cambios en la mortalidad. Pero lo que sí se ha visto es que cuando se hace análisis de subgrupos, los pacientes que tienen lesión renal y acidosis metabólica importante tuvieron una disminución de la mortalidad a los 28 días, con un P significativo. Por esa razón que en este subgrupo podría ser de alguna utilidad. En cuanto al uso de bicarbonato en el paro cardíaco, no se recomienda usar rutinariamente, salvo en hipercalemia o toxicidad por bloqueadores de canales de calcio. También es una evidencia B. Y en realidad ya tiene bastante tiempo donde las guías de RCP ya suspendieron la indicación de uso de bicarbonato desde el 2010. Se sabe que su uso rutinario no ha ayudado a mejorar ni el retorno a circulación espontánea ni la sobrevida. Y estas últimas guías pediátricas revisaron 8 estudios que sugirieron más bien una asociación entre el uso de bicarbonato y una disminución de la sobrevida, lo que da soporte a las recomendaciones actuales. En cuanto al uso de bicarbonato en la cetoacidosis diabética, no usar bicarbonato, inclusive en las fases de recuperación. Los estudios en adultos y niños han demostrado ausencia del beneficio en la resolución clínica, tiempo de hospitalización o parámetros hemodinámicos. Incluso en población pediátrica hay una asociación con edema cerebral, aunque no es concluyente en todos los estudios. Pero sí existen vacíos en los casos extremos, por ejemplo, los pacientes que tienen pH menor a 6.9 y tienen hipercalemia, donde no hay estudios que relacionen este tipo de pacientes. En cuanto al uso de bicarbonato en la rabdomiólisis, no se recomienda alcalinizar la orina con bicarbonato, esta sí es una evidencia A. El uso de bicarbonato para alcalinizar la orina no ha demostrado beneficio clínico en la prevención de la insuficiencia renal aguda y
no hay mejoría en la tasa de diálisis, creatinina o mortalidad. La hidratación enérgica con cristaloides sigue siendo el pilar en este tratamiento. En cuanto al uso de bicarbonato en la acidosis metabólica hiperclorémica, sí se recomienda el uso de bicarbonato en casos severos, es una evidencia B. En esta entidad, lo que ocurre es pérdida de bicarbonato por algún lugar, ya sea por diarreas, a nivel renal, y en este caso es reemplazar el bicarbonato perdido para corregir la acidosis. Si bien no existen estudios controlados aleatorizados que orienten cuándo iniciar y cuál es la dosis del bicarbonato, existe una sólida justificación fisiológica para reponer el bicarbonato perdido en estos pacientes con acidosis metabólica con anión abnormal. De repente, por eso mismo, a veces no han existido ensayos clínicos controlados al respecto. Bueno, y este es un resumen de las recomendaciones que hemos revisado con respecto a la acidosis láctica, que no se recomienda el uso rutinario de bicarbonato, pero puede haber un rol para infusión de bicarbonato en pacientes que tienen lesión renal aguda y pH por debajo de 7.2. En el paro cardíaco se recomienda el uso rutinario de bicarbonato, también con recomendación B, pero la administración de bicarbonato podría ser útil tanto en bloqueo de canales de sodio y hipercalemia. En cetocidosis diabética no se recomienda la terapia de bicarbonato de sodio ni en la reanimación inicial ni en las fases posteriores, fuerza recomendación B, y inclusive podría ser perjudicial en pacientes pediátricos debido al riesgo de edema cerebral. Sin embargo, faltan datos en pacientes con acidosis severa. Radiomiolisis, no hay evidencia del uso de bicarbonato para alcalinizar la orina, con fuerza recomendación A, y la reanimación con líquidos es la prioridad. En cuanto a acidosis metabólica neon gap normal, se recomienda la suplementación con bicarbonato en casos severos, con fuerza de recomendación B. Sin embargo, existen pocos ensayos controlados aleatorizados, pero hay una sola base fisiológica para su uso. Ahora veamos un poquito qué ocurre en los neonatos específicamente, que es una población bastante vulnerable. La administración de bicarbonato en los neonatos, como todos, puede aumentar el pH sanguíneo y generar alcalosis extracelular. Puede generar CO2 rápidamente y este CO2 difunde a las células y genera una acidosis intracelular y puede incrementar la osmolaridad provocando hipermanatremia, riesgo de hemorragia intraventricular y lesión endotelial. Pero recuerden que en los neonatos esta barrera hematoencefálica como que puede pasar más rápidamente cosas y entonces la disminución del pH intracelular puede ser mayor aún, puede generar inclusive disfunción mitocondrial y una disminución de la producción de ATP. Y también puede disminuir esta acidosis intracelular el efecto de las catecolaminas, la disminución de la contractilidad miocárdica y la disminución de la perfusión cerebral. Todo esto puede generar deterioro de las células en forma global y un mayor riesgo de muerte neurológica. En cuanto al uso de bicarbonato en neonatos basado en la evidencia, neonatología se puede usar en reanimación neonatal, acidosis metabólica en la unidad de cuidados intensivos, y esto únicamente basado en la idea de que la acidosis afecta la función miocárdica y la respuesta a catecolaminas. Pero ya hemos visto que la acidosis intracelular, al contrario, generada por el uso de bicarbonato, podría dañar más aún el miocardiocito. Hay evidencia en animales donde el uso de bicarbonato podría generar menor perfusión coronaria, empeorar la función cardíaca eh, con el uso de bicarbonato. Y a nivel de humanos, no hay estudios controlados aleatorizados que muestren beneficio, más bien hay riesgo de hipernatremia, alcalosis y mayor mortalidad. El principio biofísico es la generación de CO2, esta incrementa la acidosis intracelular y en cambio el bicarbonato se queda en el extracelular generando alcalosis extracelular. Provoca acidosis intracelular, hemorragia intraventricular, hiperosmolaridad, hipernatremia y disfunción cardíaca. ¿En dónde podría ser útil? Pérdidas crónicas de bicarbonato, como la acidosis tubular renal, la diarrea crónica, las ostomías. En la reanimación neonatal no se recomienda en las guías de RCP neonatal, inclusive tiene potencial significativo riesgo. Y lo más importante es corregir la causa subyacente, ¿no? Si hay pobre oxigenación, mejora la perfusión.
en realidad en los pacientes que en donde no hay pérdida de bicarbonato, el bicarbonato no ha demostrado mejorar resultados clínicos. Y la dosis y forma de administración no está estandarizada, se recomienda evitar los bolos rápidos y se usa preferir infusiones lentas y diluidas. Eso es muy importante, o sea, porque algo que debemos evitar en lo posible es dar cargas hiperosmolares. Entonces, algo que se tiene que tener presente es que el bicarbonato al 8.4%, un mililitro tiene un miliequivalente. Es decir, si yo doy 1000 mililitros de bicarbonato al 8.4%, voy a dar 1000 miliequivalentes. Es decir, tiene esta solución 1000 miliequivalentes por litro de solución. Y si lo comparamos con el cloruro de sodio al 0.9%, 9 por 1000, que tiene 154 miliequivalentes, es 1000 entre 154, 6.5 normal. Es una solución muy, muy hipertónica. Entonces, no podemos dar bicarbonato puro, o más aún, muchas veces lo diluimos, pero con cloruro. El cloruro ya tiene cloruro de sodio, entonces vamos a generar una solución más hipertónica que darle inclusive bicarbonato puro. Entonces nunca se debe diluir el bicarbonato de sodio con cloruro de sodio. Lo ideal es usar el bicarbonato de sodio como mínimo un sexto molar. ¿Qué significa un sexto molar? Es dividir la concentración de cloruro de sodio, que es 1000 miliequivalentes por litro, entre 6. ¿no? Si yo divido 1000 entre 6, esto corresponde a 166, que es 1 dividido entre 154, que es 1 normal, es 1.1 normal. Esta solución, para que se disuelva, tiene que estar diluida en agua destilada o en destroza. La destroza tiene osmolaridad, pero no tiene tonicidad, porque se puede difundir entre las células. ¿no? Entonces podemos usarlo con destroza o podemos usarlo con agua destilada para diluirlo, pero nunca con con cloruro. Y cuando se usa un bolo de bicarbonato, que no debería usarse nunca ya los bolos de bicarbonato, salvo algunas condiciones muy, muy específicas, eh, tratar de evitar usarlo con destroza para no generar hiperglicemia, sobre todo en la etapa neonatal. Ahora, lo típico es que en los neonatos usen soluciones diluidas 1 en 3, es decir, ponen 5 cc de bicarbonato con 15 cc de agua destilada y consideran que eso ya está diluido, que está bien, que es uno normal. Pero no es así. Cuando yo utilizo 5 con 15, estoy usando una solución con 20, ¿no? 5 en 20. Si yo lo multiplico por 5 o por 50 para llevarlo a 1000, sería 250 miliequivalentes de bicarbonato. 250 miliequivalentes entre 154 me da una tonicidad de 1.6 normal. Aún diluyéndolo de 1 en 3, sigue siendo una solución hipertónica. Entonces, para yo llegar a una solución 1 normal, lo que tendría que hacer es diluir 17 cc de agua destilada con 3 de bicarbonato. Esa relación 17 en 3 me da una solución 1 normal. ¿Por qué? Porque son 170 en 30, o lo que es lo mismo 85 en 15, o lo que es lo mismo 850 en 1000, ¿no? O en 150, 850 en 150, que el sumado se llama 1000, me da 1000, ¿no? Entonces significa que ahí tengo 150 mg de bicarbonato en 1000 cc de solución. Esas soluciones 1 normales sí podría utilizarlo en casos excepcionales en bol, pero las soluciones hipertónicas no se recomienda usar en bol. Otra cosa importante es que muchas veces utilizan destroza con bicarbonato y le añaden ahí el gluconato de calcio, ¿no? No se puede usar juntos porque puede precipitar. Entonces, habíamos visto que las indicaciones de bicarbonato de sodio en el tratamiento básicamente tienen que ver con acidosis metabólica con anion gap normal, es decir, pérdida gastrointestinal o renal de bicarbonato. Y en pacientes que tienen una acidosis importante, ¿no? Se dice pH por debajo de 7.1 o un bicarbonato por debajo de 10, pero asegurando que tenga una adecuada ventilación, una hidratación adecuada. Porque si el paciente está hipoventilando, voy a generar una acidosis respiratoria y puedo generar una insuficiencia respiratoria. Tampoco es corregir el pH, sino lo que dicen es que se debe mantener, llevar un pH 7.2. Ahora, las dos fórmulas que se usan, estaba revisando, las dos tienen problemas. Porque cuando uso el bicarbonato deseado menos bicarbonato actual por el peso, por el 0.3, estoy asumiendo
el 30% del peso corporal es el volumen de distribución de bicarbonato. Pero a medida que la acidosis es mayor, ese volumen de distribución puede aumentar 0,4, 0,5, 0,6. Y el exceso de bases depende mucho de la temperatura, ¿no? Y también puede ser diferente. Entonces, ninguna de estas dos fórmulas son muy exactas para el manejo ideal. Se puede usar cualquiera de las dos. Sin embargo, las dos tienen sus pros y contras. Ahora, lo ideal, como ya comentamos, es utilizar una solución 1 normal. Pero si no, lo más normal posible. Puede usar solución de bicarbonato 1.5, que es 1.2 normal, o al sexto molar, que ya vimos que era 1.1 molar. Si la solución es hipertónica, que vamos a usar, preferente debe ser por vía central. Si no, tratar de diluirlo al 1 normal para pasarlo vía periférica. Recuerden que mientras más hipertónica, puedo generar lesión a nivel de vasos sanguíneos. Ahora, ¿cuánto es la velocidad de administración? Lo que recomienda es administrar la mitad de la dosis calculada en 1 a 4 horas y el resto en el tiempo restante para completar las 24 horas. Pero hay que recordar que hay que monitorizar siempre después de la infusión sus gases arteriales, control de electrolitos, calcio iónico, vigilar si hay sobrecarga de volumen, chequear que no haya compromiso neurológico o alcalosis. Y Un finalmente, minuto, doctor. ok, gracias. Si Disculpe. hay insuficiencia renal o hipernatremia, considerar diálisis como alternativa y es mejor aportar bicarbonato, en teoría, 1 a 3 miligramos por kilo en infusión que dar bolos, porque eso en general es lo que se necesita. No se requiere eh, rápidamente mejorar el pH, solo mantener las pérdidas que se puede hacer en forma lenta y segura. Finalmente, el uso de bicarbonato debe guiarse por la causa de la acidosis, la severidad del pH y el contexto clínico específico. La evidencia actual sugiere que su uso empírico y no selectivo es ineficaz e inclusive potencialmente dañino, como en la cetosis diabética, el paro cardíaco no diferenciado. Y el tratamiento de la acidosis debe centrarse en abordar la causa subyacente, reservando la corrección con bicarbonato para casos seleccionados con prescripción adecuada y monitoreo estricto. Eso es todo lo que tenía por ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A ver, acá hay algunas preguntas. Eh, Rapidito, todavía tenemos un minutito. En el caso de usar bicarbonato endovenoso, ¿se prefiere en hidratación de 24 horas Sí, definitivamente sí. o se puede hacer o en fracción de cada 6 8 horas? Lo mejor, como ya vimos, es que la indicación de bicarbonato es reponer las pérdidas y se puede hacer en una solución con destroza al 5% más el aporte de bicarbonato más el aporte de potasio para tratar de evitar. Recuerden que cuando uno corrige el bicarbonato, el potasio se redistribuye y se puede ir al intracelular, ¿no? Si el paciente está orinando bien, se le tiene que poner una solución con potasio también para tratar de regular el nivel de potasio. Pero es mejor hacerlo así, en forma lenta, en 24 horas y no en bolos. Y en caso utilicemos soluciones contrastadas, ¿se podría usar como nefroprotección el bicarbonato de sodio? No ha demostrado diferencia que usar solución salina, ¿no? O sea, todavía sigue siendo solución salina 1 cc por kilo por hora 12 horas antes o 12 horas después, o 3 cc por kilo por hora 3 horas antes y 1 cc por kilo por hora 12 horas después, el gol estándar, ¿no? Hay algunos artículos que dicen que si usamos solución bicarbonatada de 17 en 3 como si fuera solución isotónica, podría ir mejor que solo bicarbonato, pero todavía hay pocos estudios al respecto. Y la última pregunta, doctor. ¿Cuál sería una indicación de bicarbonato en situaciones de acidosis metabólica severa con anión CAP normal, como por ejemplo diarrea? Es reponer las pérdidas, ¿no? En general, uno tiene que mirar cuánto pierde bicarbonato y más o menos se encuentra entre 1 y 3, ¿no? Si, dependiendo del grado, tú calculas más o menos la pérdida. Normalmente empezamos con 2 miligramos por kilo y vamos mirando, ¿no? La pérdida de bicarbonato, de acuerdo al flujo fecal también, ¿no? El flujo fecal que tiene. Doctor, si me permite un comentario. Claro, claro. Sí, soy el doctor Julio Sánchez.
Este, solo para de repente impactar en el uso del bicarbonato, ¿no? Que en neonatología, pues, por largo tiempo estuvo en uso, ¿no? En realidad la osmolaridad que tiene es el doble, ¿no? Hay 1000 de bicarbonato de sodio y como el bicarbonato y sodio se disocian, cada uno aporta 1000. Entonces finalmente la osmolaridad que tiene es 2000. Por lo tanto, eso nos da una idea clarísima del potencial nocivo por un uso, ¿no? Endovenoso directo. Claro, uno puede calcularlo con osmolaridades o con tonicidades, ¿no? La osmolaridad es el doble, ¿no? Porque es el sodio y el cloro, ¿no? Entonces, cuando uno tiene 154 miligramos de sodio, tienes también 154 miligramos de cloro. Entonces, eso sea el doble, ¿no? Que es 308. Pero en realidad, como hay un constante, como una constante de disociación, no se disocia completamente el cloruro de sodio en sodio y cloro, sino hay una constante de disociación que es 0,96. Entonces, por esa razón, la disociación exacta me da los 300, en realidad 298 que nos dan, y por eso los osmolaridades es el doble. Entonces, yo puedo hacer la comparación con osmolaridades, que sería, como usted dice, 2000 aproximadamente, o con tonicidades, que es 1000 miligramos de sodio, ¿no? Entonces, ahí yo estoy comparando tonicidades con respecto al sodio, en el cloruro de sodio, o puedo comparar osmolaridades, que es el doble, ¿no? 2000 con 300. Gracias, gracias. Se, se puede dosar el bicarbonato, nuevos gases. Perdón, no escuché. ¿Cuánto tiempo después de administrarle el bolo de bicarbonato puedo hacer un nuevo dosaje? En general, normalmente ya no usamos bolos de bicarbonatos. Lo que se usa, por ejemplo, es la mitad de la solución calculada en el peor de los casos, en 4 horas, y después de eso tomarle un control. ¿En cuándo podríamos usar un bolo de bicarbonato? Por ejemplo, en un paciente que tiene una acidosis tubular renal distal, ¿no? Y que está deshidratado y que necesitamos hidratarlo y al mismo tiempo mejorar la acidosis, ¿no? Y usamos una solución 17 en 3 como un bolo de 20 cc por kilo. Pero hay que tener cuidado en esos pacientes de la hipocalemia, porque en esos pacientes con acidosis tubular renal, que casi siempre tienen hipocalemia severa, corregir rápidamente el bicarbonato puede llevar a una hipocalemia mucho más severa y un arresto cardíaco. Bien, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia, por su tiempo. Fue muy clara, muy buena. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas Vamos gracias. a hacer entrega del certificado por parte de la sociedad. Muchas gracias. Le otorgo al doctor Juan José García Bustinza por su participación como ponente con el uso de bicarbonato de sodio en pediatría, indicaciones y contraindicaciones. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y bueno, para hacerla, bueno, si hubieran algunas preguntas, se les van ya responder por interno. Y ya quiero darle pase al doctor Reiner Loza, coordinador del capítulo de nefrología pediátrica de la Sociedad de Pediatría, para poder clausurar el taller. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. En nombre del capítulo de nefrología de la Sociedad Peruana de Pediatría, declaro como clausurado este primer curso internacional de trastornos hidroelectrolíticos y ácido base en pediatría. Asimismo, agradecer a los expositores nacionales e internacionales por su apoyo a este curso, asimismo a los participantes a este curso y un agradecimiento especial a los miembros del capítulo que han apoyado para armar este programa, como la doctora Jenny Ponce, la doctora Angélica Ingil y el doctor Saúl González. Muchas gracias a la Sociedad de Pediatría que nos permite participar en este curso internacional. Buenas noches con todos. Represento a la Sociedad Peruana de Pediatría, al doctor Juan Rivera, que actualmente es el presidente, y quien les habla es el secretario de Acción Científica, ¿no? El doctor Julio Sánchez Tonoulle. Llegamos a un final de curso exitoso,
¿no? Récord realmente de audiencia, 345 asistentes en total, lo que expresa claramente el gran trabajo del capítulo, ¿no? El capítulo que está presidido por el doctor Reiner Loza y está integrado por la doctora Jenny Ponce y la doctora Angélica Angel. Es interesante saber que esta presentación de curso internacional virtual ha tenido tremenda acogida, ¿no? Así que en la sociedad estamos sumamente agradecidos y contentos por este éxito. Esto significa también una buena antesala para las actividades futuras, ¿no? Que se van a presentar en las jornadas de pediatría el día 10, 11, 12 y 13. Como todos saben, va a haber una jornada, un curso prejornada el día 10, es en Chimbote, es presencial, y luego las jornadas propiamente dichas que van a ser virtuales los días 11, 12 y 13, donde el capítulo de nefrología también tiene una importante participación. Bueno, finalmente manifestar entonces que este curso ya llegó a su fin. Son 4 sesiones, 4 sábados, 10, 27, 24, 10, 17, 24 y 31 de mayo, ¿no? Es realmente un sacrificio estar 4 sábados, pero el rendimiento que ha habido, inclusive, ¿no? Por el número de asistentes, como se repite, ha sido muy, muy satisfactorio. Así que traslado esa felicitación y esa alegría de parte de nuestro doctor Loza y su equipo por esta brillante jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Y a la doctora Félix, Castañeda Félix también nuestra felicitación y agradecimiento por la moderación en esta última sesión. Disculpe que no le había saludado. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.